¿Qué tal? El tema que estamos presentando en esta ocasión es sobre las etapas psicosexuales y los mecanismos de defensa. Somos el grupo 10 integrado por Jessica Chura Gavilán, Alesia Hurtado Saavedra, Harold Navarro Zavala, Shirley Vilches Estrella y quienes habla Danixa Calla Cabrera. Según Freud, ha planteado que la sexualidad aparece desde el nacimiento y que durante las sucesivas etapas de la infancia, diferentes zonas corporales proporcionan gratificaciones especiales al individuo, pues están dotadas de una energía que busca placer. Él considera que todo ser humano pasa por las diferentes fases del desarrollo de la sexualidad, por lo que en la edad adulta se encuentran ciertas conductas que son vestigios y evidencias del paso por cada una de estas. Las etapas del desarrollo psicosexual que definen la personalidad del adulto son las siguientes. Primera, la fase oral. Esta se da desde el nacimiento hasta los 18 meses aproximadamente. En esta fase, el placer sexual está ligado predominantemente a la excitación de la cavidad bucal y los labios, que acompaña la alimentación. Al nacer el niño o niña es privado de la simbiosis, aquello que lo mantenía conectado con el cuerpo de su mamá. Esto hace que se ponga en funcionamiento la capacidad y la intención del pecho, de la mamá y de la sociedad de alimentarlo. En esta fase, el niño o niña vive y ama mediante la boca y la mamá lo transmite por medio de los senos. Por lo tanto, al inicio, la pulsión sexual se satisface por medio de una función vital, la alimentación, pero posteriormente adquiere autonomía y a través del chupeteo se satisface en forma autoerótica. Teniendo en cuenta este dato, no está de más resaltar que esto explicaría la propensión de los más pequeños a intentar llevar objetos a la boca, succionar y morderlo prácticamente todo. Si se impide tajantemente que el bebé utilice su boca para satisfacerse, esto puede producir un bloqueo que haría que ciertos problemas quedasen fijados en el inconsciente. El recibir fallido puede tomar la forma de dependencia pasiva y el tomar fallido puede terminar en manipulación, envidia y avaricia. La etapa anal durante el crecimiento. La etapa anal comienza del año y medio hasta los 3 años. En este periodo el niño aprende a ir al baño por sí mismo. Este control le produce una gran satisfacción, ya que es una de las primeras funciones que le exigen ser consciente de sus actos. ¿Qué ocurre durante la etapa anal? En esta fase comienza a controlar el esfínter de la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y la sexualidad. ¿Cuáles son las fijaciones en la etapa anal? Las fijaciones relacionadas con esta fase del desarrollo psicosexual tienen que ver con la acumulación y con el desgasto, vinculadas con el espíritu ahorrador y la disciplina en el primer caso, y con la desorganización y el derroche de recursos en el segundo. ¿Qué pasa si se supera? Se desarrolla en el niño la polaridad, actividad, pasividad, retener y expulsar. Cualquier conflicto emocional no superado en ese momento dará lugar a la denominada fijación anal. Un exceso de atención, ¿no? De recompensa, entre otras. Varía lugar a una personalidad desorganizada. Las características es, edad, de 18 meses a 3 años. La zona erógena es en el ano. En esta etapa se caracteriza por la lucha del niño o de la niña por su autonomía, ya que empieza a ver el mundo como nosotros comúnmente lo vemos, ¿no?
Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a exponer acerca de las etapas del desarrollo psicosexual y el mecanismo de defensa. Voy a empezar a hablar acerca de la etapa fálica. La etapa fálica va desde los 3 a los 5 años y la zona erógena es el falo o los genitales, pero para Sigmund Freud el término falo está relacionado con la cultura. Aquí podemos decir que aparece el complejo de Edipo, el complejo de Electra y el complejo de castración. El complejo de Edipo, el niño siente atracción por la mamá y ve al papá como un rival. Esta teoría está desarrollada por Freud, que le relieve a la existencia simultánea de sentimientos amorosos y hostiles hacia los papás. El complejo de Electra. El complejo de Electra es la obsesión amorosa de la hija por su padre. Este enamoramiento la lleva a competir con la madre, considerándola una rival. Este fenómeno comienza cuando la niña siente miedo a perder el amor de su madre y empieza a identificarse con ella. El psicólogo suizo Carl Jung definió hace más de un siglo el complejo de Electra. El complejo de castración es cuando un niño, al sentir que el papá es más fuerte y más grande que él, tiene el temor que el papá lo castre. Esto es hablando en términos figurados. Por acercarse a la mamá. Las personas nos sentimos castrados cuando nos critican, no nos dejan hablar, no nos dejan participar. Las conductas que se pueden esperar son identificación con el progenitor del otro sexo, rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Aquí se forja la identidad del yo, del ego, que desde el sentido de la realidad reprime el ello o el it, e interioriza las figuras parentales y construye el superyo o el superego. La etapa de latencia se da entre los 6 a 12 años. A los 12 años ya viene a ser la pubertad. Se caracteriza por no tener una zona erógena. En general, por representar una congelación de las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos y amonestaciones recibidas. Es por eso que Freud describía esta fase como una en que la sexualidad queda más camuflada que en las anteriores. La etapa de latencia ha estado asociada a la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. Una de sus consecuencias es que las personas no tienden a fijarse en esta etapa, porque si lo hacen, tienden a frustrarse sexualmente. Esto se debería por la poca capacidad de relacionarse con los demás. Hola profesor, mi nombre es Ilaria Elisa Hurtado Saavedra y el día de hoy voy a explicar un poco acerca de las etapas psicosexuales, en especial de la genital. La etapa genital, de 12 años a más. Sus características son en la edad de 12 años hasta la adultez. Su zona erógena son los genitales y tiene intereses sexuales maduros. Conductas esperadas. En esta etapa se puede fijar la orientación sexual. También se puede ver si eres atractivo o no, también influye bastante la autoestima. Tenemos en la relación sexual madura, luego tenemos las zonas erógenas predominantes en las anteriores fases, producen ahora una excitación previa que conlleva a una acumulación de placer e incremento de la tensión suficiente para llevar a cabo el acto sexual. También tenemos que el impulso sexual, que antes era un autoerótico, ahora desarrolla la capacidad de experimentar satisfacción sexual con la persona orientada por su actividad genital reproductora. Se lo dice Cervone en el 2009. Consecuencias de fijación. Tiene la frigidez, la impotencia, relaciones insatisfactorias. Si esta etapa no se desarrolla bien, puede llegar a las siguientes consecuencias. Mecanismos de defensa. Bueno, los mecanismos de defensa son aspectos necesarios y adaptativos de la personalidad. Es la protección del yo ante la ansiedad, que le producen a las tensiones entre el ello y el superyo. Bueno, estas actúan de manera automática, involuntaria e inconsciente.
hacen disfrazar sus impulsos amenazadores para disminuir la ansiedad o sentimientos desagradables. Su manera de demostrar es ante señales de ansiedad u otros sentimientos desagradables, ¿no? Las ventajas es que alivian la ansiedad, son la primera línea de defensa química. También evitan que tomemos conciencia la ansiedad, como también protegen a las personas de los sentimientos de la incompetencia. Bueno, sus desventajas es que posee poco control sobre los hechos, ¿no? Y también pueden interferir con las relaciones interpersonales, ¿no? En este aspecto puede dañar la personalidad de una persona. También implican un grado de autoengaño, como también esto puede afectar emocionalmente a una persona. También pueden distorsionar la realidad, ¿no? Y también, por último, limitan la capacidad de trabajar de forma productiva. Por lo tanto, eso les impide que la persona continúe con sus proyectos, ¿no? Bueno, comenzaremos con el primer mecanismo, el mecanismo de desplazamiento. Esta consta en redirigir aquellas emociones negativas de determinada fuente, persona o situación hacia una muy diferente. Aquí podemos poner de ejemplo a un niño, quien sufre maltrato en casa por parte de su papá. Sin embargo, él no es capaz de enfrentarse a su progenitor, por lo tanto reprime todas aquellas emociones negativas, ira, coraje, dolor, y siente que necesita sacarlas de sí mismo de alguna manera. Es cuando ve la oportunidad en un niño mucho más pequeño y delgado que él, en su escuela, desquitándose de todo aquello que guardaba y lo carcomía internamente. Segundo mecanismo. Aquí tenemos la sublimación. Aquí se derivan los instintos inaceptables, como aquellos de componentes agresivos o sexuales, hacia un fin mejor aceptado por la sociedad. Como ejemplo tenemos a Mario, un joven de 20 años, quien después de 2 años de noviazgo le rompieron el corazón. Él siente ira y mucho dolor debido al engaño. Sin embargo, no es capaz de lastimar a nadie, menos a la chica que le provocó tantas sonrisas en algún momento. Es cuando se deja llevar por sus emociones y desempolva aquella guitarra que era su favorita en años anteriores, llegando a escribir una de sus mejores composiciones. Tercer mecanismo, regresión. Consiste en volver a formas del funcionamiento psíquico pasadas, lo que implica en tomar actitudes pertenecientes a una etapa anterior de su desarrollo. Aquí tenemos a Dayana. Con casi 40 años de edad, está pasando por un duro momento en su vida. Se ve enfrentada a la persona que más amó en algún momento, en un complicado proceso de divorcio. El sentimiento de soledad es algo que no puede sobrellevar. Fue entonces que decidió hacer algo que no hacía hace mucho. Comenzó a asistir a las mismas fiestas que su hija de 22 años y se siente rejuvenecer. Siente que algo está cambiando en ella. Desechó su ropa holgada y ahora usa ropa más ceñida. Incluso comenzó a salir con chicos más jóvenes que ella solo para pasar el rato y disfrutar. Y claramente olvidar el dolor y sentirse menos sola. Voy a hablar acerca de los mecanismos de la defensa. El mecanismo de defensa es una teoría psicoanalítica freudiana. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes que tenemos en situaciones emocionalmente difíciles de aceptar y que se utilizan nuestro cerebro para intentar mantener nuestro equilibrio psicológico y evitar el sufrimiento o malestar que nos supondrá enfrentar esta realidad. Voy a hablar acerca de la formación reactiva. La formación reactiva, el sujeto
controla exagerando el comportamiento opuesto, como cuando estás enfadada con alguien, pero dices que todo está bien, que todo es correcto para evitar una discusión. Es otro estilo de represión, no solo reprimimos un impulso, sino que además actuamos como emoción contraria y muy exagerada en otras palabras. Es hacer como si odias al novio de tu amiga por la que sientes una atracción física, pero cuando lo ves lo tratas con amabilidad como si te cayera bien. Acerca del mecanismo de defensa, acerca de la introyección, es un mecanismo por el cual una persona incorpora elementos de la personalidad de otra. Cuando el celoso desarrolla tanto el sentimiento de posesión del ser amado como parte de sí mismo, que no puede tolerar ni una sonrisa de su pareja hacia alguien del otro sexo. En cuanto a la represión, el principal mecanismo defensivo excluye de la conciencia los pensamientos y sentimientos que provocan la ansiedad. Suele ser incompleta. Se trata de reprimir nuestra psiquis oculta, pensamientos que, de mantenerse conscientes, serán dolorosos o inaceptables. Este mecanismo tiene una parte muy negativa. Sería algo así como aguantar la presión de una olla a vapor o a presión. Si no le damos salida de alguna u otra manera, la olla se quiebra o explota. Es lo mismo que va a pasar en nosotros, ¿no? Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Soy la alumna Jessica Chura Gavilán. Proyección. Es un mecanismo que consiste en atribuir a otra persona lo que le pasa a uno mismo. La proyección es una forma de funcionamiento que se observa en personas que atribuyen a otro lo que le está pasando, ocurriéndole a sí mismo, normalmente de forma inconsciente. Ejemplo, eres una infiel. Ejemplo 2. Hoy hace un día triste, cuando en realidad, en vez de responsabilizarnos de que hoy nos sentimos tristes. Fantasía. En este mecanismo de defensa, el individuo crea una situación en su mente que es capaz de eliminar el disgusto inminente, pero que en realidad es imposible de lograr. Por ejemplo, yo de pequeño soñaba que volaba por los cielos y lanzaba poderes al estilo Goku. Negación. Este mecanismo es la defensa que se basa en negar el dolor u otros sentimientos de desagrado. Se considera uno de los mecanismos de defensa menos efectivos. Como ejemplo, el comportamiento de los niños. Al momento de mentir, negan las acciones que hicieron. Tenemos el mecanismo de anulación. ¿Qué quiere decir un mecanismo de anulación? El mecanismo de defensa de anulación consiste en que de manera inconsciente nosotros compensamos un sentimiento o una emoción dolorosa de modo que esté totalmente anulada gracias a otro comportamiento. Un ejemplo podría ser cuando un enamorado se pelea con su enamorada, tiende a llevarle rosas, chocolates o algún regalo para que ella lo perdone, pero no literalmente perdonando, sino que él está complaciendo, está anulando ese acto que él hizo de manera con el regalo. Acá tenemos otro ejemplo de que un hombre que ejerce violencia de género sobre su mujer le lleva rosas para que ella lo perdone o para anular sus actos agresivos que él tuvo. Claramente que sabemos que con un regalo no se puede anular las acciones que ya se hizo y que causaron mucho dolor. Como siguiente mecanismo de defensa tenemos la racionalización. ¿Qué es esto? Que necesita justificar ciertos hechos para evitar entrar en conflicto con ellos mismos. Siempre paran justificando sus actos, el por qué lo hacen. Mediante este mecanismo las personas seleccionan de entre todas las explicaciones y motivos hacia unos actos los cuales son reconocidos como inaceptables, aquellos los cuales les va a permitir justificarlo. Digamos,
llegar tarde, siempre vas a justificar el por qué tú llegaste tarde. Si eres una persona que no le gusta llegar tarde, vas a justificar el por qué llegaste tarde y decidir sobre el tráfico, pues, o explicar el por qué hiciste eso. Porque tú lo ves como un acto inaceptable, algo que tú no harías. Por consiguiente mecanismo tenemos la identificación. Es lo contrario a la represión. La persona establece aquí una relación entre ella misma y otro personaje. Puede ser personaje, un artista famoso, o puede ser como en la imagen se ve un Superman, algún héroe. De esta forma que participa en la gloria de aquel y evita sentirnos incompetentes. Muchas personas a veces toman el hecho, las que participan en los programas de imitaciones, algunas se recaracterizan del personaje al que están imitando y se forman parte de ellos. Y eso es la identificación. Se emplea a menudo como una forma de autodefensa en situaciones donde el sujeto se siente totalmente desválido. Es decir, que cuando tú sientes que no tienes ningún valor, tú tomas el valor de ese personaje y lo haces propio para poder decir que tú eres excelente, que tú has hecho esos logros. Claramente que no es así, pero tu personaje sí.